no hay nada más feo que se te gire el caño en la morsa. Obviamente, si es una instalación embutida, eso lo pintás bien en epoxi, después queda cubierto, nadie se va a enterar. Si estás laburando en cañería exterior y te queda esa patinada, obviamente lo vas a pintar en epoxi. Todo esto obviamente sujeto a hermeticidad. Le tenés que haber pegado una recontra relimada para que pierda por ahí. No va a pasar. No va a pasar. Sé que por ahí me explayo demasiado, pero quiero llegar al punto porque después dicen, ¿y si te pierdes por ahí? Sabemos que por ahí no va a perder, pero tenés la marca de que patinó en la morsa. Lo pintás bien en epoxi y ahí le mandás la grampa con la aislación. Entonces, zafá. Pero, detalle a tener en cuenta si te estás metiendo en el mundo del roscado. Mirá que de la boca para afuera es fácil. Cuando estás en la cancha, ahí se ven los pingos. En media, te vas a matar de risa. Te vas a divertir. Que ya se hace muy poco en media. 3/4 se pone interesante. Y en 1 pulgada para arriba es un laburito. Pablo Ibarra, ¿cómo va? Espero que estés bien, Pablo. Sos uno de los amigos, Pablo, que siempre saludo y bueno. Sos uno de los amigos, Pablo, que siempre saludo y bueno. Un gusto tenerte en este vivo que ya en un ratito lo voy a ir cerrando. Ya junté las herramientas, bueno, quedaron fuera un par de pinzas de punta, obviamente, un par de destornilladores. Bueno, esta la vamos a orientar a una caja más específica en electricidad. Anexé por sugerencias, por sugerencias y porque no estaba orientada a este tipo de service, por sugerencias del amigo Ricardo, una Stilson chiquita. La verdad, otra de las cosas que se puede sugerir que compren y para el amigo que está con el tema del roscado, el amigo Santiago que está con el tema del roscado, el gas, está queriendo empezar en eso. Stilson, si no vas a comprar llaves de paracaños por ahora, ya tenés. Stilson, Total, en Top o Inco, vienen dando resultados espectaculares. Te puedo decir que se comparan con los Robust. Si querés comprar algo para empezar a laburar, económico y que cumpla, te recomiendo las de Jadever. La única contra que tiene las de Jadever, como ya he desarrollado en algún videíto, que por ahí las unidades abren menos. La de 14 pulgadas te abre como la de 12, la de 18 te abre como la de 14. O sea, te ves en la obligación del efecto contrario a lo que yo siempre profeso con, por ejemplo, este tipo de herramientas. O sea, te da el efecto contrario. Yo profeso herramienta corta con gran apertura y ahí tenemos herramienta grande con apertura pequeña. Pero bueno, no deja de ser una interesante opción. Bueno, gente, confírmenme si estoy saliendo bien, porque ya veo que no hay demasiados comentarios. Aprovecho para saludarlos. Tengo ahora en este momento que salir a hacer el último service del día. Y bueno, después, cuando regreso, si no lo hago desde acá, lo hago desde mi casa, ya después bañado, cambiado, peinado. Un nuevo vivo para charlar con los amigos que quizás están más acostumbrados al horario de la noche y qué sé yo. Pero no quería perder la oportunidad de saludarlos y nada, quizás no desarrollé mucho el tema de cómo quedó configurada la caja para service general. Hay herramientas para electricidad, herramientas para plomería, herramientas para gas. Y después vamos a hacer, eso sí, los vamos a hacer en videos, porque hay gente que le interesa.